Una tarde excepcional. En primer lugar, les agradezco, comenzando por la universidad. La edición ha sido muy cuidada, de calidad, y estoy muy agradecido de que haya sido así. A todos ustedes que están presentes, veo amigos, familiares, colegas y alumnos míos, y podrán ustedes comprender que los invitados a tener el comentario no pueden haber mejores. Quiero aprovechar de esta ocasión para decirles a los dos un par de cosas. A Juan de la Puente, él es un profesor excelente de Historia de las Ideas y tiene una columna, déjame decírtelo, Juan, que yo admiro y respeto, porque él es un hombre de izquierda y de una lucidez, de un deseo de decir cosas y escribir cosas claras, sin odios, pero siempre en su lugar, en su sitio, con un sentido de justo, republicano, que hace que te lea, me admire y tenga la suerte de decírtelo hoy día en público. Porque las cosas hay que decirlas en la vida, ¿no? Somos un poco una cultura de cementerio, hablamos bien de la gente cuando ya no están acá, entonces eso no es bueno. En cuanto a Jorge Nieto, es verdad, nos hemos encontrado en la vida varias veces. Yo lo recuerdo con mucho cariño por los primeros trabajos que tuvo a los detestables velasquistas. A él fue uno de los pocos que nos llamó reformistas sociales, ¿no? Con lo cual era mucho mejor que como nos trataban a una parte de los opositores que luego irían a Sendero, que nos trataban de fascistas, ¿no? Entonces, a Jorge lo volví a encontrar en México y como ustedes comprenderán, yo he corrido un riesgo porque no hemos conversado de qué íbamos a hablar. Me he traído a dos comentaristas francamente autónomos que podían decir cosas de todo orden y he estado tomando nota de lo que ha estado diciendo Jorge Nieto y le estoy muy agradecido porque a su vez ha dicho cosas que me evitan repetirlas. El libro es muy personal y en efecto no pertenece a la sociología norteamericana de ninguna manera. Quiero decirles un par de cosas sencillas porque debe ser así. Estas lecciones sobre los filósofos de la política me han costado mucho trabajo y para leerlo me he puesto en la realidad de nuestra cultura peruana, pensando a veces que hay cursos de historia universal y otros que no han desaparecido. Entonces, cuando ustedes lo lean, porque espero que lo lean, encontrarán que cada uno de estos autores, 8 o 9, pero en ningún caso 7, ¿no? Porque yo tengo un respeto a Mariátegui y nunca escribiré 7 ensayos, ¿no? Serán 8, 9, 11, pero no 7 de ninguna manera. Tiene una estructura de A3. La primera de ellas es que a cada autor, cada uno de estos, hay que considerar que cada uno es un huascarán, es gigantesco y son bien distintos, como ellos han observado. Entonces, de Aristóteles a Maquiavelo son dos mundos distintos. Por lo pronto, ya Maquiavelo es un renacentista, es el periodo cristiano, ¿no? Con el cual va a tener grandes problemas con la iglesia. ¿Qué hago yo? Hago que el lector, y como en mis clases, comprenda a Aristóteles dentro del contexto de la cultura en la que creció. O sea, hay que explicar la sociedad ateniense, el mundo de los griegos,
que está lejos de nosotros y no se ha vuelto a repetir. Porque eran islas, qué enemigos tenían. La historia de esas ciudades que eran compuestas por ciudadanos soplitas, o sea, guerreros, ¿por qué tenían esas guerras? Para mantenerse libres. Entonces hay un contexto previo. Cuando se habla de Maquiavelo, tengo que explicar qué es el Renacimiento, qué cosa era Florencia, qué cosa hace Maquiavelo para llegar a ser Maquiavelo. Es decir, en primer lugar, es un funcionario, ¿no es cierto? No lo voy a decir todo, un funcionario, el segundo de poder, porque el primero era Soderini, guerrero, ¿no? Y él era el que se ocupaba de la intendencia, el equivalente a ser ministro de Economía, del Interior y de Relaciones Exteriores. Lo que lo hace a Maquiavelo son sus viajes, las visitas a Roma. Hay una música, ¿no? Bueno, les he puesto música. Y cuando paso a Hof, ustedes comprenderán, y ahí me quedo, es pues la Inglaterra entre protestantes y católicos que inventa el anglicanismo. Y una Inglaterra muy violenta, al punto pues que él va a partir de cómo evitar la guerra de todos contra todos. Cuando esto está terminado, es la segunda parte, Neira presenta a Maquiavelo o a Rousseau a partir de una plataforma de especialistas en la materia. Hay personas que tienen cátedra dedicados a Rousseau o dedicados a Marx. Yo me leo esa bibliografía y tomo los elementos de los rousseauanistas, de los tocquevillistas, de los marxistas, para presentar opiniones distintas, ¿no? Y aprobar unas, tomar distancia de otras. Esa es una segunda parte. Y ese es mi ensayo introductor. Y el tercer elemento pedagógico consiste en tener unos textos seleccionados para que los alumnos o los lectores lean al pensador. Uno debe ser humilde, uno debe tomarse como profesor como un transmisor, un intermediario entre el ciudadano y aquella cabeza extraordinaria que va a marcar siglos, que es lo que pasó con Hobbes y con Rousseau. No seríamos república sin Rousseau, ¿no? Cuando San Martín llegó al Perú, dijo lo que todos sabemos y nos enseñan en la escuela: el Perú es libre, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. La voluntad general es un concepto de Rousseau. San Martín era tan rusoniano como el Che Guevara era marxista. Entonces viene de eso, ¿no es cierto?, la revolución. Y cuando ya tienen esos textos, ellos, los alumnos y el lector, debe pensar con su propia cabeza. Debe pensar libremente con su subjetividad, porque no estamos vendiendo una ideología, sino un saber, una manera de poder entender. ¿Entender qué? ¿Por qué he comenzado con los filósofos? Porque al comienzo el tema del poder no era asumida como a partir del siglo XIX como una ciencia más, sino como un pensamiento filosófico. ¿Y qué cosa es filosófico? Intentar comprender. Cuando se comprende, se explica, lo cual no quiere decir aprobar. Yo puedo perfectamente dedicarme a estudiar a la señora Le Pen, derechista, que no me encanta para nada, pero la entiendo, puedo estudiarla y decir qué cosa es, por qué son lepenistas, por qué son extrema derecha, qué los motiva. O sea, lo primero es entender y comprender, que además lo usa Weber, Vestager, una palabra alemana. Este libro, pues, tiene estos pasos pedagógicos, y a mí me parece que debo ahora decirles a todos los orígenes de este libro. Cuando yo llegué al Instituto de Gobierno, llevado de la mano por Pocho Tantarián, ¿no es cierto?, quien dirigía el instituto era Alan García. Y Alan García me hizo una pregunta, la misma que me hicieron en la Católica, hice el mismo curso, y la misma que me hicieron en San Marcos. ¿Qué podemos aprovechar de tu formación en Europa, de tu experiencia pedagógica? ¿Qué cosas nos puedes dar
que sea importante y que nos sirva. Yo le pregunté entonces, ¿qué es lo que quieres formar en el instituto? Me dijo, quiero formar una clase política capaz de hablar con un senador norteamericano o con un embajador, con la clase política de Europa, del mundo. Entonces le dije, lo que hay que hacer es estudiar lo que ellos estudian. Es que estudian Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Tocqueville, Marx. Mi Marx es un más para no ser marxista, ¿no? Eso. Y luego, más adelante, bueno, Hannah Arendt, totalitarismo. Y entonces, esto para mí me pareció y es una audacia, porque normalmente estos textos se escriben por norteamericanos o por europeos, pero este sudamericano, nacido en Abancay, crecido en Lince, por una vez se pone a estudiarlos a ellos, en vez de que, como siempre, ellos nos estudian a nosotros. Yo me he atrevido, es una osadía, entrar a este terreno en el cual no hay un solo profesor ni libro latinoamericano. Entonces, ¿no? Esto podría encontrarlos en Miller, en Huisman, unos especialistas americanos, pero nadie se atreve. Yo creo que es hora que nos debemos atrever. Y podemos, en esto me viene a la memoria una frase estupenda de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant intenta explicar, Kant también, como gran filósofo, escribía libros áridos, pero por momentos escribía ensayos. En uno de esos ensayos explica qué es la ilustración. Dice, la ilustración es el momento en que la persona osa pensar por su cuenta. Lo dice en latín, sapere aude, osa pensar, de tener atrevimiento del pensamiento. Y ese atrevimiento del pensamiento consiste en que tenemos que estudiar y saber qué cosa piensa esta filosofía de la política occidental, que hoy día se expande al mundo. Son valores de orden occidental que ya no pertenecen solamente a Occidente. En este momento hay otras civilizaciones importantes y no hay un centro de poder. Es un momento muy especial. La China alcanza a Estados Unidos al final de este siglo. Y entonces hay un pensamiento hindú, un pensamiento chino, pero el principio de la libertad del individuo y la democracia es occidental. Y lo tienen muchos países del mundo. Entonces, esto nos acerca a una de nuestras herencias. Porque nosotros somos un tipo particular de cultura occidental tocado por nuestros ancestros de los 10.000 años, el hecho que hayan venido africanos, asiáticos a este continente, pero eso es también una de nuestras herencias. Y entonces esto significa que podemos ponernos al mismo nivel de abstracción, de concepción, que cualquier estudiante de Europa. Mi idea es la siguiente: ¿por qué un peruano no puede tener acceso a estos grandes pensadores? Y entonces me parecía una reivindicación importante, que era acercarlos. Y cuando uno se acerca a ellos como grandes pensadores, son muy sencillos, son muy claros, ¿no? Y se les puede entender, discutir y continuar. Es verdad que lo que se ha dicho Nieto, la reivindicación de la política. Yo pienso en la generación actual, hay estadísticas, casi 40% de los jóvenes no se interesan para nada en la política. Y los que se interesan a fondo son un 9%. Entonces, un estudio sobre unos jóvenes, yo leo mucho los peruanos, me intereso por diversas disciplinas. Hay un estudio que se ha hecho sobre, y se titula
a partir de las zapatillas. Se ha estudiado a 8 muchachos, hombres y mujeres, descendientes de los primeros emigrantes que vinieron de los Andes, o sea, la primera informalidad. Y entonces ellos están muy confiados en las técnicas, en las aplicaciones y en el mercado. Y consideran el ascenso social a partir de qué zapatilla te pones. En este momento, yo creo que este libro va a ser leído mucho por los jóvenes dentro de un tiempo, por una razón. Estamos en una economía abierta, en una economía liberal, y pueden pasar 2 cosas y solamente 2 cosas. La primera, que tenga éxito. ¿Qué ocurrirá entonces? Habrá clases medias, más clases medias, y habrá más conflictos. A mayor crecimiento económico hay más brechas y conflictos. O no funciona el esquema liberal y habrá otro tipo de conflictos más duros todavía por la desilusión. Entonces no hay modo de escapar de que la política es el centro de lo que equivale la más difícil actividad del ser humano, pero inevitable, porque las comunidades nunca son homogéneas, tienen puntos distintos, y porque la contraparte de la política es la guerra, y nadie quiere la muerte y la guerra. Entonces no hay más una sola cosa posible que entender este difícil arte. ¿Por qué es complejo? Por una sencilla razón, porque los seres humanos somos complejos. Tenemos pasiones, tenemos emociones, no solo razón. Entonces, una sociedad avanza, además de tener un desarrollo económico, me parece, tiene que tener un sistema en el cual podemos debatir, discutir y no estar de acuerdo, ser mayorías y minorías. Entonces la política va a ser el centro principal de la vida que viene, porque será cada vez el Perú un país más próspero y más complejo, más difícil de que nos entendamos. Entonces aquí se juega todo. Por lo tanto, ¿qué aprendemos con estos pensadores? A pensar la política. En el CADE, en un momento determinado, conté una anécdota, una frase de uno de mis maestros. He tenido mucha suerte. He tenido a Ramón Arón como maestro y otros más. Y Ramón Arón decía una sola cosa muy decisiva. En política no hay enemigos, hay rivales. Al enemigo se le mata o te mata. Los rivales te enfrentas a él e incluso lo necesitas. O sea, la izquierda necesita a la derecha y la derecha a la izquierda. No puede jugar sola, las mayorías o las minorías. Y eso separa pues lo que viene a ser la civilización. La civilización son conflictos en el cual se tiene que tener la gestión de los conflictos, y esa gestión de los conflictos es la política. Yo he corrido este riesgo de invitarlos porque sabían que iba a ser una tarde excelente. Hemos escuchado a personas que saben qué es política y la practican. Cuando Jorge Nieto, lo nombraron ministro, yo me atreví a escribir que por fin había un político en el gabinete de PPK. Bueno, me había equivocado, había otro más, Salvador del Solar. Lo he escuchado y lo he visto en el CADE. Entonces, después me di cuenta que no le convenía que yo dijera estas cosas. No me dijo nada. Y hasta el momento no volví a tocar la pluma para decir estas cosas. Pero estoy muy, muy agradecido y creo que es un libro que va a continuar. Por una razón. Me detuve un momento. Podría tomar otros autores, ¿no? Etienne de la Boissy, por ejemplo, el hecho Hegel, pero no, pues se iba a convertir en una enciclopedia. Era preciso. Pero hay un segundo libro que hago esta pregunta: ¿qué es política en el siglo XXI? Y la culpa de eso lo tiene Iván Hidalgo, que está sentado en primera fila, el director,
y que me propuso ese tema, en el cual ya lo he entregado. Me ocupo de la mundialización y me ocupo de cada concepto fundamental que es Estado, que es sociedad civil, que es el poder, el concepto del poder, en otro tipo de libro que continúa con la conceptualidad. Entonces se completa. Y creo que después de eso, bueno, les aprovecho también para decirles un adiós momentáneo a muchos, porque cometí un enorme error. Publiqué un libro sobre México y Perú. Y claro, comparar México y Perú es monstruoso, ¿no es cierto? Nada más que la historia, me tuve que detener en la mitad, o sea, en el momento que se independiza México y se independiza el Perú. Ahora me voy unos meses para escribir México y Perú, siglo XIX y XX. Las comparaciones que ya son importantes porque los mexicanos tuvieron una revolución en el año 10 y acá nunca hubo una revolución, nunca hubo un corte del pasado, ¿no es cierto? Y no estaré unos meses, pero regresaré al tema de lo peruano y lo globalizado. Es cierto que cada uno de estos autores está puesto como una originalidad. Cada uno de ellos es específico y se inventa a sí mismo. Lo van a leer porque el factor humano lo he tomado todo el tiempo. Nieto se ha dado cuenta muy bien, porque cada uno de ellos inventó Maquiavelo, Marx, cómo llegó a ser Marx. Él no pasó rápidamente de la filosofía a la economía, cosas así, para incitarnos que cada uno de nosotros también puede inventarse. Cada uno de nosotros es el novelista de su propia vida. Les estoy muy agradecido a ustedes, a todos por esta tarde excepcional. Gracias.